Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, hoy estamos en el día número... Bueno, se me perdió. Estamos en el día número 11, si no mal recuerdo, espero que sí. Estamos en el día número 11 del año bíblico. Gracias a todas las personas que me han dado su apoyo. A todas las personas que me han dado palabras de aliento. Hay hermanos incluso que me han dicho, hermano, usted tiene que hacer el año bíblico con nosotros, ¿no? Y ya me han comprometido. Entonces yo les digo desde ya que voy a hacer hasta lo imposible por terminar estos 365 videos. Un video al día, 4 horas de estudio. Bueno, realmente hacer todo esto, lo que ustedes lo ven en una hora, a mí me toma alrededor de 6 horas diarias, ¿no? Entonces no es nada fácil, créanme que no es nada fácil. Pero no es imposible y con la ayuda de Dios y con los ánimos que ustedes me han dado, me he puesto en el corazón poder hacer estos 365 videos. Sé que desde ahora en adelante las cosas se van a poner más complicadas, ya que el enemigo no va a querer que lo haga, sinceramente. Así que desde ya les pido muchísimo que oren por mí. Y gracias, yo leo todos los mensajes de los grupos, de la gente que me escribe. A veces no puedo responder a todos por falta de tiempo. De igual manera estoy tratando de organizar los grupos de estudio para poner administradores para que los grupos sean más activos. Eso ya lo estoy haciendo, entonces es cuestión de un par de semanas y todos los grupos, los 9 grupos que son, van a quedar muy activos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos hoy a estudiar el capítulo 37, 38 y 39 de Génesis. Estamos por acabar el libro de Génesis. Ya vamos cerca de 40 capítulos, es una alegría. Yo, como he estado leyendo, estudiando, y hoy día me di cuenta y dije, uy, pero si ya mismo acabamos Génesis. Decía yo, wow, el primer logro, acabar el libro de Génesis, es un libro bastante complejo, que tiene, bueno, aquí se ha comentado muchísimo, pero los libros que van a ser un desafío total y abierto van a ser Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis va a ser lo máximo que lleguemos a hacer. Ahí sí se va a ver de qué estoy hecho, se va a ver cuánta sabiduría me ha dado Dios. Y bueno, pero eso lo vamos a ver en diciembre. Esperemos que todo esté bien, que pueda hacer estos 365 videos. Yo quiero hacerlo de todo corazón. Me he puesto esta resolución en el corazón y estoy pidiéndole mucho a Dios para que me ayude. Pero bueno, estoy alargándome mucho en esta introducción, pero bueno, en fin, son cositas que creo que eran necesarias decirles. Este video va a ser un poco largo, pero muy interesante. Y yo cuando estaba viendo estos capítulos dije, no ha sido la gran cosa el estudio de hoy, dije yo. Pero no, realmente aquí hay muchas cosas que aprender, muchísimas cosas que aprender. Así que quédense una vez más conmigo y hagamos juntos este año bíblico, ¿no? Y bueno, vamos con el capítulo 37, José, un salvador. Ahora, José, les digo desde ya, José es un antitipo de Jesús. José es un antitipo de Jesús y yo por ahí me di cuenta de un par de cuestiones aquí, de un par de paralelismos que ya se los voy a explicar a manera que vamos a ir leyendo la historia, ¿no? Entonces vamos a empezar en el capítulo 37. Bueno, dice que Jacob habitó en la tierra de Canaán. Ahora, aquí tenemos algo interesante. Aquí recién el pueblo de Israel, o más bien dicho, el fundador del pueblo de Israel, que es Jacob, recién habita, se pone en situación fija, ya se hace estable en la tierra prometida. Al fin, de que andaban de aquí para allá, de allá para acá, pero al fin él coge, va a Canaán y se queda en Canaán, ya se hace estable, ¿no? Al fin, aquí lo vemos recién en estos capítulos, ¿no? Bueno, todos sus hijos en este entonces Jacob tenía aproximadamente 107 años. Todos sus hijos tenían entre 18 a 29 años. 29 años tenía Rubén, ya que era el mayor de todos. No, y Benjamín, que es el último hijo, tenía alrededor de 7 años, ya. Era el más pequeño de todos. Y bueno, el versículo 2 nos dice también que vuelta José tenía 17 años. Sí, 17 años de edad, era bastante joven. Era pastor, ¿no? Apacentaba las ovejas de su padre. ¿Qué más nos dice? Dice que José le informaba a su padre la mala fama de los hijos de Silpa, dice, ¿no? De Bilha y de Silpa, ¿no?
bueno, de todos sus hermanos prácticamente, ¿no? ¿Qué se podría traducir como la mala fama? O sea, el sentido tal vez se está refiriendo a que ellos se comían los cabritos y cosas así, ¿ya? O sea, que se aprovechaban, por así decirlo, de los bienes de su padre, que era posiblemente, a eso se puede estar refiriendo la mala fama de ellos, ¿no? Muy bien, y aquí el versículo 3 nos dice algo. Llamaba Israel o Jacob, lo mismo es, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, ¿no? Posiblemente José era su ayudante especial, el que le cuidaba y estaba ahí como su mano derecha, podríamos decir en pocas palabras, ¿no? Muy bien, y aquí nos dice algo interesante, dice que Israel le hizo una túnica de muchos colores. Ahora, ¿qué significa la túnica de muchos colores? La túnica de muchos colores no la tenía cualquiera, ¿ya? Era una túnica que solamente gente muy distinguida la tenía. De igual manera se podía entender de que tal vez le estaba eligiendo como sucesor. Y bueno, y todo esto, este favoritismo que tenía este Israel, que, o sea, miren, los padres no deberían de tener nunca favoritismo con los hijos, pero siempre hay favoritismo por el menor, siempre lo hay, eso es en toda familia, lastimosamente, eso a veces crea celos y problemas entre hermanos. Yo le digo porque yo soy el tercero de 4 hermanos, no soy el último, soy el penúltimo, ya, y justamente el último es mi hermano, que es varón. Entonces eso a mí siempre me trajo problemas, porque yo era el que tenía que cuidarlo y protegerlo y el que tenía que dar el buen ejemplo. Vueltas le perdonaban todo, entonces, pero bueno, no importa. Solamente les pongo en contexto, ¿no? Yo no le guardo ningún rencor a mi hermano ni a mis padres, solamente les pongo en contexto. Entonces aquí, o sea, Jacob o Israel, voy a tratar de decir Israel porque ya le cambiaron el nombre, entonces Israel, hizo mal en darle tanto favoritismo a su hijo. Pudo haber sido su hijo favorito, de la mujer que más amaba, sí, pero, o sea, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Yo sí veo algo, podríamos decir, mal en el proceder de él, que realmente ocasionó lo que le ocasionó a José, que al fin y al cabo fue el propósito de Dios, lo sé. Pero aquí sacamos una lección: nada de favoritismos, por favor. A todo hijo se debería de tratar igual, así como todo hijo también tiene que tratar igual a sus padres, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Muy bien, entonces dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, le tenían odio, le tenían bronca, ¿ya? Le tenían pica, como se podría decir otra palabra un poquito más popular. Verán, hay muchas personas que dicen que les gusta como yo explico. Será porque yo utilizo un lenguaje más popular, un lenguaje más del pueblo. Yo no uso palabras teológicas y términos, no. Yo soy un simple miembro de iglesia. A mí me hubiera encantado que algún hermano que sepa de la palabra de Dios hubiera subido una temática como la que estoy subiendo yo en estos instantes. Me hubiera sido más fácil aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, disculparán mi lenguaje no teológico, no tan educado. Yo no tengo estudios teológicos, soy un simple miembro de iglesia que le gusta estudiar la palabra de Dios y que quiere compartirla con ustedes, ¿no? Entonces, yo utilizo estas palabras, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Entiendan en su lenguaje. Entendamos en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy bien, entonces miren, verán, yo al final les voy a leer, al final del capítulo 37 les voy a leer los comentarios del Espíritu y Profecía, que son imperdibles. Les voy a leer textualmente cada uno de ellos, no son muchos, pero son imperdibles los comentarios respecto al capítulo 37 de Génesis. Pero vamos a seguir con la lectura, ¿no? Y bueno, aquí comienzan los sueños de José, ¿no? Y tiene un primer sueño, el de los manojos o de las gavillas. ¿Qué es un manojo? ¿Qué es una gavilla? Pues bueno, era un montón de, podríamos decir, de paja, ¿no? O de espigas de algo, podían ser espigas, por ejemplo, de cebada o de trigo, no sé, ya, y eso se amarraba y eso era un manojo, ya. Entonces, entonces tiene el sueño de los manojitos, que los manojos de sus hermanos se inclinan al de él. Eso ya decía mucho, ¿no? Y sus hermanos se enojaron, ¿no? Y dijeron, ¿y qué? ¿Este va a reinar sobre nosotros? Y si es el penúltimo, por no decir prácticamente el último, ¿no? Pero bueno, entonces a causa de sus sueños le tuvieron más odio todavía, más del que ya lo tenía, lastimosamente, ¿no? Después tuvo otro sueño en el que él y su madre, bueno, la mamá de él estaba muerta,
pero su madre se puede referir tranquilamente a cualquiera de las esposas o a su segunda esposa, en este caso ya sería de Israel, ¿no? Entonces incluso Israel le reclama, ¿no? Le reclama a él. Le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos inclinarnos a la tierra, a tierra, ¿no? Pero dice que en el versículo 11 nos dice que él se quedó pensando en esas palabras. Israel se quedó pensando en esas palabras. Él, por la nobleza de su propio hijo, se debió haber dado cuenta desde el principio que José era un joven muy, muy especial y muy consagrado a Dios, y que esos sueños no eran simples sueños. Esos sueños tenían propósitos. Ahora miren, yo en mi experiencia personal, Dios me ha dado muy pocos sueños en mi vida, muy pocos. Los puedo contar con los dedos de mis manos, con las dos manos tal vez. Pero qué significativos, qué significativos. Yo no estaría aquí haciéndoles el año bíblico a ustedes si Dios no me hubiera dado un sueño. Así de simple les digo, ¿ya? No voy a entrar en detalles porque no quiero tocar partes de mi vida privada, ¿no? Pero si no fuera por un sueño, aquí yo no estaría con ustedes haciendo el año bíblico. Si no fuera por un sueño, yo no seguiría con este ministerio. Si no fuera por un sueño, yo tal vez ya me hubiera casado hace unos 3, 4 años atrás, etcétera. Si no fuera por sueños. Y hasta el día de hoy, a pesar de los momentos difíciles que he pasado, que ya vamos a analizarlo muy bien en este video, nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado por medio de los mensajes de Dios. Nunca, y nunca me ha ido mal. Al principio yo no veía ¿qué les digo? El futuro, pero confiando en Dios y dando un paso a la vez, sí realmente vi y regresé a ver atrás y dije, oye, no, ve de lo que me libré, ¿no? Si no hubiera hecho caso, ahí estuviera yo, o cómo estuviera yo. Sería una pregunta un poquito más afirmativa, ¿no? Entonces los sueños tenían un simbolismo bastante importante. Israel lo sabía, y por eso es que meditaba en los sueños de su hijo, qué es lo que realmente querían decir. Y bueno, el relato sigue que los hermanos de José se fueron un día a apacentar las ovejas, ¿no? Ahora, yo ya le expliqué cómo es el contexto de criar ovejas en ese entorno. La hierba no se consigue a la vuelta de la esquina, tenían que caminar a veces hasta días, semanas para conseguir lugares donde las ovejas puedan beber agua, que el agua es lo más difícil de conseguir, o comer hierba fresca. Entonces no es que ellos salían y vamos a comer acá a la esquina. No es como nuestros países latinoamericanos donde aquí la vegetación está en cada esquina de cada casa, ¿no? Entonces, Israel lo llama y le dice, mira, anda a ver a tus hermanos cómo están, qué les ha pasado, qué están haciendo, se están portando bien, se están portando mal, etcétera, 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 ¿no? Ya, muy bien, se habían ido a apacentar las ovejas en Siquén, ¿no? Y bueno, aquí vemos la respuesta, la bonita respuesta de José, heme aquí. Es interesante que ya varias veces va apareciendo esta palabra, heme aquí. Y vemos que realmente los hijos de Dios siempre lo utilizan, siempre, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y bueno, muy bien, aquí les manda él. Y bueno, muy bien. Ahora dice que José se fue. Y dice que él llegó a Siquén, pero no estaban sus hermanos, ¿no? Entonces dice que hay un hombre. ¿Quién era este hombre? Los comentarios que leía de las Biblias de estudios que tengo yo, dice que posiblemente pudo haber sido hasta un ángel que estaba dirigiendo el destino de José. La palabra destino no aparece en la Biblia, me retracto. Que estaba dirigiendo, por así decirlo, el camino de José, digámoslo así, ¿ya? No quiero que nadie tal vez malinterprete mis palabras, ¿no? Porque nunca se dice quién es este hombre y cómo apareció ahí y qué hacía ahí. Pudo haber sido un ángel que estaba ahí dirigiendo a José. Pudo haber sido posiblemente, ya que en la Biblia muchas veces aparecen ángeles dando mensajes o dirigiendo el camino a seguir de muchos de sus hijos, ¿no? De los hijos de Dios, ¿no? Pudo haber sido un ángel, no lo sabemos, queda en incógnito. Yo creo que fue un ángel, ustedes dirán, bueno, tal vez no, cosa de cada cual ya, ¿no? Y bueno, muy bien, entonces él pregunta por sus hermanos, ¿no? Y él les dice, se fueron a Dotán, ¿no? Ándate allá están en Dotán, ¿no? Y bueno, fue una distancia bastante lejana a la que estaba recorriendo José y sus hermanos, ya que eran kilómetros, no tengo el dato exacto, me olvidaba anotarlo, pero eran kilómetros realmente.
Bueno, en fin, no. Muy bien, dice, ya, entonces se fue a Dotán. Ahora dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él para matarle. Ahora miren, nosotros, la mayoría de ustedes han tenido o tienen hermanos, más bien dicho. Yo les hago una pregunta un poco delicada. ¿Cuántos de ustedes han pensado en matar a uno de sus propios hermanos de sangre, de padre o de madre, o de los dos? Yo nunca. Yo me he peleado con mis hermanos, pero nunca ha sido mi intención o maquinado para matar a uno de ellos. ¿Qué tan duro era el corazón de los hermanos de José para desear matarlo? ¿Entienden? Tratemos de entender lo que está sucediendo aquí. Realmente vemos una dureza de corazón increíble. Vemos el carácter de Satanás en ellos, prácticamente, ¿no? Y bueno, muy bien, ¿no? Bueno, y dijeron unos a otros, bien, ahí viene el soñador, ahí viene el de los sueños, ¿no? Ahí viene el que nos quiere reinar, ¿no? Ahí viene el que quiere ser Señor sobre nosotros, ¿no? Fue prácticamente lo que ellos estaban tratando de decir, ¿no? Quisieron matarlos, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, primero planearon echarlo en un pozo, ¿no? Pero bueno, mira, espérense, ya, aquí entra Rubén en la historia, ¿no? Dice que Rubén oyó esto y lo libró, dice, de sus manos, de las manos de sus hermanos, y dijeron, no lo matemos, ¿no? Pero Rubén en entonces ya no tenía mucha autoridad para con sus hermanos por lo que había hecho recientemente con una de las esposas de su padre. Entonces había perdido su autoridad, su respeto, ¿no? Ahora, y esto es, verá, les voy a poner un ejemplo. Verán, si digamos un decir, ¿no? Yo soy, digamos, un mujeriego, digamos que soy un mujeriego, ¿no? Y mi hermano está, o mi hermano o mi hermana está en un camino malo de adulterio, de fornicación, de lo que sea. Yo no voy a poder, por más que lo quiera y por más que yo sea el mayor o lo que sea, yo no, ¿con qué cara le voy a dar un consejo a él de que no sea un adúltero o que no sea un fornicario? No tengo la autoridad para eso, ya que yo tengo su misma debilidad. Ya, entiéndame. Entonces aquí tenemos a Rubén, quien se había desprestigiado a sí mismo. Y sus otros hermanos también lo han de haber visto con mala cara, ¿no? Solo que como no era el favorito, no le hicieron, por así decirlo, mucho problema, ¿no? Entonces, con este acto abominable, él ya había perdido mucha de su autoridad, ¿no? De buenas a peor hizo lo que pudo por José. Pero fue muy poco, porque después, en cuanto él se descuidó, cogieron a José y bueno, ya saben lo que pasó con él, ¿no? Pero seguimos en la historia, ¿no? La idea de Rubén era dejarlo en el pozo y el rato menos pensado que tenga una oportunidad era librarlo. Esa era la idea de él, ¿no? A pesar de que no era el ejemplo a seguir, tenía un buen corazón. Ahora también de igual manera, él era el mayor de sus hermanos. De igual manera debió haber tenido un amor y un afecto muy especial, ya como él era bastante mayor que él, bueno, no tanto, pero sí era mayor que él, lo debió haber visto desde que nació. Entonces hay ese afecto, ese amor, ¿no? De parte de Rubén, en pocas palabras, ¿no? Muy bien, entonces miren, dice que lo cogieron a José, lo hicieron desnudarse, le quitaron la túnica de colores, ¿no? Le tomaron, le echaron en el pozo. Bueno, el pozo estaba vacío y los pozos antiguamente se usaban como prisiones, podríamos decirlo, ¿no? Unas prisiones no solo como prisiones, sino como castigo. Eso lo podemos ver con Jeremías. A Jeremías lo cogieron y le echaron en un pozo que estaba lleno de lodo y ahí lo tuvieron un buen rato, no me acuerdo cuánto tiempo, pero lo tuvieron un buen rato al pobre, ¿no? Era una manera de que no se escapen tan fácilmente también, ¿no? En fin, seguimos con la historia y de ahí les voy dando de todo un poco, ¿no? Miren, son tan caras duras, ¿no? Son tan fríos, digamos así, son tan despiadados, sinvergüenzas. No sé qué palabra o qué calificativo usar en el versículo 25. Dice, y se sentaron a comer pan. O sea, después de hacer ese acto tan abominable, se ponen a comer como si no hubiera pasado nada. Qué corazones tan duros, en verdad.
Bueno, y dice que pasó justamente una compañía de ismaelitas. Ahora miren, una compañía, les voy a explicar esto un poco. Una compañía o una caravana, realmente era un grupo grande, porque verán, en la antigüedad en la antigüedad para hacer comercio te ibas de un país a otro, de una ciudad a otra, o te ibas a regiones lejanas. Ahora, habían sus rutas, habían sus caminos, ¿ya? Si tú eras un pobre comerciante que andabas en tu burrito, en tu camellito, yo qué sé, eras tú solo, créeme que más temprano que tarde te iban a asaltar. Entonces las caravanas se componían de muchos comerciantes, en los cuales incluso en una caravana tranquilamente podía haber hasta 300 burros, 300 asnos de carga, ¿no? Tranquilamente podían haber. En esta caravana podían haber guardias armados, etcétera. Era prácticamente una ciudad caminando, podríamos decirlo, un pueblo caminando, ¿no? Entonces aquí está pasando una caravana grande de ismaelitas, de comerciantes, ¿no? Que venían de Galaad, dice. Sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban para llevarlo a Egipto. Estos venían de Galaad a Egipto. Era un camino largo, ¿no? Y bueno, se los topan, ¿no? Entonces Judá dijo a sus hermanos, mira, aquí ¿quién es el malo? Judá. Quédense con ese dato porque ya vamos con Judá, tranquilos. ¿Quién es aquí el malo, el que estaba instando todo esto? Judá. Judá era el malo, prácticamente. ¿De dónde viene Jesús? Es irónico, ¿no? Pero de esta genealogía viene Jesús. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios vino de alguien tan malo? Yo les hago... Aquí hay un paralelismo. Se me acaba de cruzar por la mente. ¿No fueron los judíos los que también vendieron a Jesús? ¿No fueron los judíos también los que mataron al Hijo de Dios? ¿No fueron los judíos los que se dejaron llevar por Satanás? Sí, fueron ellos. Su antepasado estaba haciendo lo que iban a hacer sus descendientes con el mismo Hijo de Dios, porque José es un simbolismo de Jesús. Y así como Judá obró con José, los judíos también obraron con el Hijo de Dios, ¿no? Aquí hay un paralelismo muy interesante, me acabo de dar cuenta en este instante, ¿no? Entonces miren, bueno, tenemos esto con Judá, ¿no? Que realmente era el malo. Pero miren, ahora vuelvo a lo que les estaba diciendo al principio. ¿Cómo es posible que Jesús venga de esta genealogía? ¿Saben por qué? Porque Jesús se puso en sí, cuando vino a este mundo, todo lo malo de este mundo. Todo. Cogió el carácter, cogió las debilidades de todos sus predecesores, de todos sus descendientes, y las puso en sí. Y Él vivió con eso y no pecó jamás. Si ustedes, es un caso hipotético, si ustedes son borrachos empedernidos y tienen hijos, ustedes a sus hijos les van a heredar esa debilidad, ¿ya? Si ustedes es como por ejemplo a mí me gustan los deportes. ¿Por qué me gusta el deporte? Porque a mi papá le gustaba el deporte. Yo heredé ese gusto. Me gustaban a mí muchísimo las películas. Y yo me acuerdo cuando veíamos películas con mi familia. Y me decía mi papá, ay, pero a vos te gustan tanto las películas. Le digo, pero si usted me lo heredó. Mi papá vivió la época dorada del cine en su niñez, ¿no? Entonces le digo, si usted me lo heredó, yo tengo este gusto es por usted. Le decía yo, Él me heredó eso. Jesús heredó todas estas debilidades del pecado. Él llevó todas estas debilidades del pecado y venció. Jesús vino en peores desventajas de las que nosotros nos enfrentamos y venció. Y lo peor es que Él no tenía ni siquiera una oportunidad. Él fallaba y todo se perdía, no mejor dicho. Todo se perdía. Nosotros a cada rato nos equivocamos y seguimos caminando. O sea, tenemos más ventajas que Él, ¿no? Por eso Cristo viene de una genealogía tan defectuosa. Porque Él vino heredando todos sus defectos y los venció. Venció a cada uno de ellos. A cada uno de ellos venció, ¿no? Y bueno, aquí está el paralelismo de Judá. Ni cuando lo estudié me di cuenta. Ahorita estoy en cámara. Dios creo que me lo está revelando. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice que lo cogen y lo venden. Lo vendieron a los ismaelitas. Mira, aquí pasa algo tan irónico en el versículo 27. Dice, mira,
venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. O sea, qué cobardía, qué sinvergüenza, ¿no? Vendámoslos porque es mi hermano. No, líbralo porque es tu hermano, debió haber dicho Judá. Pero imagínense, o sea, es un mensaje que, o sea, ¿qué está diciendo, no? O sea, porque es tu hermano, lo vas a vender. O sea, simplemente está disfrazando sus malas intenciones, su ambición también, ¿no? Porque alguito de plata iba a coger ahí, ¿no? Bueno, dice que cuando pasaron los mercaderes madianitas o ismaelitas, es lo mismo, la palabra es intercambiable. Posiblemente esta caravana estaba compuesta de ismaelitas y de madianitas. No era nada raro que una caravana esté compuesta de diferentes grupos de comerciantes de diferentes partes, ya que entre más eran, mejor, se protegían mejor de los saqueadores, ¿no? Muy bien, sacaron a José del pozo, lo trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, que serían unos 220 gramos de plata. Y en dólares, estaba viendo los comentarios de más adelante, esto lo saqué de la Biblia Day, habrán sido, déjenme ver, ya se me está olvidando ya. Pero no era mucho, era dólares nomás. Ya, eran 12 dólares con 80 centavos. En ese precio lo vendieron a José aproximadamente. Casi el salario de un día. Carísimo lo vendieron, ¿no? O sea, lo vendieron súper barato. Simplemente querían deshacerse de él, ¿no? En fin, seguimos. Dice que Rubén volvió del pozo. Y dice que cuando vio que su hermano no estaba, dice que se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras en ese tiempo era un símbolo de dolor. Ya, era un símbolo de dolor. Coger y romperse la ropa era un símbolo de dolor. Parte de esa cultura, ¿no? Nosotros tal vez el dolor lo expresamos de otra forma. En fin. Entonces miren, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré, o más bien dicho, ¿qué hago? Fue la expresión de él, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo si mi hermano ya no está? Él era el mayor, él era el responsable de todos sus hermanos, ¿no? Caía ese peso sobre él prácticamente, ¿no? Y bueno, ellos dicen que entonces tomaron un cabrito, lo degollaron, tiñeron la túnica de colores con sangre, la rasgaron, enviaron la túnica con sus siervos a su padre, ¿no? Y después trajeron a su padre, o llegaron ellos, y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo, ¿no? Y bueno, aquí miren, aquí es interesante, aquí tenemos otra consecuencia del pecado de Israel, o de Jacob, como se llamaba en esa época. Él engañó a su padre con la piel de un cabrito, poniéndose en los brazos para hacerse pasar por su hermano Esaú. Y de aquí, de igual manera, con la sangre de un cabrito, lo engañan a él. Pagó las consecuencias de su pecado. Miren, Dios nos perdona, sí, pero nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. El mundo gira y algún día nos va a volver. Eso es algo que de lo que no nos podemos librar, mis queridos hermanos, ¿no? Y Jacob pagó cada una de sus malas acciones, las pagó, ¿no? Pero se salvó. No, muy bien. Bueno, la reconoció, le dijeron, mira, lo más seguro lo despedazó alguna vez, algún león, etcétera, ¿no? Dice que él sintió gran dolor, dice que lo quisieron consolar, no se dejó consolar por nadie, deseó hasta morirse prácticamente, ¿no? Y bueno, y aquí dice que los madianitas o los ismaelitas, es lo mismo, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial. Potifar era eunuco, ¿ya? ¿Qué es eunuco? Bueno, aquí vienen, era castrado, digámoslo así en pocas palabras, ¿ya? Potifar era un hombre castrado, ¿no? Era eunuco de Faraón, capitán de la guardia, ¿no? Tenía un cargo muy importante este hombre, ¿no? Su nombre Potifar significa aquel a quien Ra ha dado, o aquel a quien Ra nos ha enviado. Eso significa. Tiene un nombre bastante interesante, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, les voy a leer los comentarios del Espíritu Profecía del capítulo 37.
Hay mucho que decir aquí. Vamos a leer. Dice, José ejemplifica a Cristo. Dice, José ejemplifica a Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. José fue a sus hermanos y sus hermanos no le recibieron. Fue rechazado y despreciado porque sus obras eran justas, al igual que José, y su vida consecuente y abnegada, un reproche continuo para los que profesan piedad, pero cuyas vidas eran corruptas. La integridad y la virtud de José fueron terriblemente atacadas, y no prevaleció mujer que quiso descarriarlo, ¿no? Por lo tanto, se robusteció su odio contra la virtud y la integridad. Ella no pudo corromper y testificó falsamente contra él. El inocente sufrió debido a su rectitud. Fue arrojado en la prisión a causa de su virtud. José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. El Hijo de Dios fue vendido a sus propios discípulos. Jesús fue manso y santo. La suya fue una vida sin par de abnegación, bondad y santidad. No fue culpable de ninguna falta. Sin embargo, fueron sobornados falsos testigos para que testificaran contra él. Fue aborrecido porque había reprochado fielmente el pecado y la corrupción. Los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor. Los verdugos de Cristo echaron suerte sobre su túnica inconsutil, ¿no? ¿Entendieron? Espero que sí, porque no lo voy a repetir. Repitan el video. Ahí tenemos varios ejemplos. Y ahora algo que yo quiero destacar. Una mujer lo tentó a José. ¿Qué significa una mujer en profecía? Una iglesia. No fueron los fariseos, no fue la iglesia, no fue el pueblo de Israel, los representantes del pueblo de Israel, los que tentaban a Jesús día y noche prácticamente. Un paralelismo, más paralelismos. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda. Mi sabiduría es limitada, soy terrenal, sé poco. Pero lo poco que voy dándome cuenta se los comparto a ustedes. Ustedes van a entender tal vez más cosas de las que entiendo yo. Y muchos más de igual manera, ¿no? Pero toda la Biblia nos habla de Cristo. En cada historia lo podemos encontrar. En cada capítulo lo podemos encontrar. Y yo creo que en este año bíblico eso va a quedar súper claro, ¿no? Sigo leyendo la parte final de la cita. Dice, José se retiró de la presencia de sus hermanos. Dice, sus hermanos, los de José, lo rechazaron rudamente. Les dijo, ¿para qué había ido allí? Pero no le contestaron. José quedó alarmado por la ira que demostraba. El temor ocupó el lugar del gozo. Instintivamente se retiró atemorizado de la presencia de ellos. Entonces lo tomaron violentamente, lo vituperaron con las admoniciones que les había dado en el pasado. Lo acusaron de relatar sueños para exaltarse por encima de ellos en el concepto de su padre, para que lo amaran más que a ellos mismos, ¿no? Dice, José trajo bendición a Egipto. Dice, José consideró que el haber sido vendido y llevado a Egipto era la mayor calamidad que podría haberle sobrevenido. Y claro que sí, imagínate, un día eres el hijo favorito de tu padre, tienes todo. Al día siguiente estás esclavo, más despuesito estás en una cárcel. O sea, todo iba de mal en peor, aparentemente. Y ya les leo en el capítulo 39 los comentarios del Espíritu de Profecía. No tienen desperdicio, quédese. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? Ya, seguimos, ¿no? Pero vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho. ¿Cuántos de nosotros cuando vienen las pruebas lo primero que hacemos es, ay Dios, ¿por qué a mí si yo no he hecho nada malo? Yo lo he hecho. ¿Y cuántos de nosotros no lo hacemos? No. En ese instante es cuando más tenemos que confiar en Dios. Tenemos que obrar de manera diferente, todo lo contrario, ¿no? Cuando estuvo protegido por el amor de su padre. Bueno, José llevó a Dios consigo a Egipto. José se llevó a Dios a Egipto. Y gracias a ello pudo vivir con alegría aún en medio de su aflicción. Así como el arca de Dios trajo descanso y prosperidad a Israel, así también este joven que amaba y temía a Dios llevó una bendición a Egipto. Es increíble. Yo ya lo dije en un video pasado. Los impíos no saben cuánto le deben a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios.
Una nación entera, el imperio más poderoso del mundo, el nuevo orden mundial de esa época, fue bendecido por un solo hombre. Por un solo hombre. Que si José no estaba en Egipto, ¿qué hubiera sido de Egipto? Por un solo hombre se salvaron miles, millones de personas en esa época. Es increíble, ¿no? Es muy increíble. Esto se manifestó tan claramente que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo comprado y lo convirtió en un hijo más bien que en un siervo. El propósito de Dios es que los que aman y honran su nombre sean también honrados y que la gloria dada a Dios mediante ellos se refleje sobre ellos mismos. Qué palabras tan sabias, ¿no? Ese ha sido el comentario del Espíritu de Profecía respecto al capítulo 37 de Génesis. Hermosas palabras, tan hermosas que se las quise leer, sinceramente. Vuelvo y repito, este video va a ser largo, pero son capítulos en los que vamos a aprender muchas cosas, ¿ya? Y créanme que escuchar 1 hora o 1 hora y media un video no es mucho. Yo tengo que dedicarme 6 horas para que ustedes escuchen un video de 1 hora y media, así que su esfuerzo no es más grande que el mío, ¿eh? Esto no se trata de quién se está esforzando más, no que les digo que pongan de parte, ¿ya? Yo, verán, si yo no me rindo, ustedes no tienen derecho a rendirse, ¿ya? Porque yo hago un esfuerzo un poquito mayor que ustedes, ¿no? Entonces, si yo puedo hacerlo, ustedes también lo pueden hacer, mis queridos hermanos. No se rindan, sigamos en este año bíblico, vamos en el día 11, falta mucho por recorrer, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a hacer juntos todos nosotros, ¿no? Vamos al capítulo 38 de Génesis, y aquí tenemos una historia que muchos dirán, parece que aquí no se va a decir mucho y se va a aprender bastante, la verdad se los digo, ¿no? Bueno, aquí, primero que nada, este capítulo debería cronológicamente seguir después del capítulo 33 de Génesis, ¿no? Pero se lo puso aquí porque Dios sabe cómo hace las cosas. Pues fue el que inspiró a Moisés, que fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jod y, si no me equivoco, unos cuantos capítulos en el libro de Salmos. Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Ahora aquí tenemos en introducción una parte de la genealogía de Jesús, el cual el autor principal aquí va a ser una mujer, Tamar, y su contraparte podríamos decir que va a ser Judá. Otro paralelismo más vamos a encontrar aquí, pero bueno, acompáñenme. Y aconteció, dice que bueno, Judá descendió aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y Judá vio allí la hija de un hombre cananeo. Judá se enamoró de una cananea. Una vez más vemos por ahí un paralelismo. El cual se llamaba Sua, y la tomó y entró en ella, o tuvo intimidad con ella, ¿no? Se casó con una cananea. Esto era un riesgo para que se pierda su identidad y la descendencia por la cual iba a venir Jesús. Pero bueno, Dios puede convertir un desastre en un milagro, se los aseguro, ¿no? ¿Qué edad tenía Judá en esa época? Posiblemente se cree que tenía alrededor de 15 años, era bastante joven, bastante joven. Así más o menos sale la genealogía. Tal vez en el comentario que leí no está tan aseverado. Yo solamente pongo el dato, no confirmo nada. Bueno, ustedes también si quieren profundizar un poquito más, porque yo todo lo que digo aquí no es sabiduría pura ni la verdad absoluta. Yo puedo equivocarme, así que no se tomen mis palabras al 100%. Denle el beneficio de la duda, hagan eso, ¿ya? Seguimos, ¿no? Bueno, dice que tuvo un hijo que se llamó después tuvo otro hijo que se llamó Onán, después tuvo otro hijo que se llamaba Sela, ¿no? Y Judá tomó esposo para su primogénito ¿no? Y una cananea también que se llamaba Tamar. Y tenía también aproximadamente 15 años, según el comentario que yo leía. Era bastante joven, igual que su padre. Bueno, dice que fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Ahora miren, Judá está cosechando lo que iba a sembrar, podríamos decirlo así, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Jehová le quita la vida porque era malo. ¿Qué habrá sido? ¿Cómo habrá sido este tipo? ¿En qué sentido habrá sido malo? Lo desconocemos, simplemente dice la Biblia que es malo, ¿no? Entonces Judá dijo a Onán, entra la esposa de tu hermano, o sea, a su otro hijo, a su segundo hijo,
y despósate con ella y levanta simiente a tu hermano, ¿no? Y sabiendo Onán, miren el egoísmo de este hermano, que la simiente no había de ser suya, ¿no? Perdón. Ya, bueno. Sucedía que cuando entraba a la esposa, cuando tenía intimidad con ella, de su hermano, vertía en tierra, o sea, no, disculpen, a veces hay palabras que son un poco difíciles de decirlas, o sea, expulsaba afuera, no expulsaba dentro de ella su semen. Espero que YouTube no me censure. Entonces, eso hacía él, ¿no? Y obviamente que no iba a quedar embarazada, ¿no? Muy bien. Hacía eso porque no quería dar cimiento a su hermano. Entonces, miren, ahora vamos a entender esto. A ver qué está pasando aquí, qué es este relato raro, que uno se casa con el otro, y bueno, etcétera, etcétera. Verá, en la antigüedad ser mujer era muy difícil. Muy difícil, la vida era muy difícil, más bien dicho antes, ¿no? Ser viuda era terrible, porque ¿quién te iba a ayudar en la vejez? Nadie, ¿ya? Así de simple. Ya. De igual manera, o sea, el máximo logro de una mujer era tener un hijo. Y si era un varón, qué mejor, porque había alguien que le iba a cuidar, alguien que le iba a sustentar. En esta cultura, los hijos sí agradecen a los padres, a diferencia de la cultura nuestra, la occidental, que muchos cogen, lo meten en un asilo de ancianos y ahí falleció el pobre hombre, ¿no? Es triste, yo he ido a esos asilos de ancianos, es triste, ¿no? Yo digo, ¿cómo un hijo puede coger y dejar a su padre en este lugar? No son lugares horribles, ¿no? Sino que, o sea, ellos quieren el afecto de un hijo y bueno, etcétera, etcétera. Me estoy saliendo del tema, ¿no? Entonces, mire, ¿en qué consistía todo esto? Entonces, la mujer que se casaba, digamos, que como está aquí en la historia, ¿no? Se casaba con un hombre. Este hombre moría antes de que le diera un hijo, entonces a ella tenía que venir su hermano, estar con ella y darle un hijo. Ya. Si él no lo hacía, lo hacía el otro hermano. Si ya no había más hermanos, el padre del fallecido lo podía hacer. Si no había tampoco el padre, no lo querían hacer, algún familiar. Bueno, la cosa es que el pariente más cercano o alguien de la familia tenía que darle un hijo a esa mujer. ¿Por qué? Para que tenga alguien que le cuide en la vejez, por un lado, y de igual manera para que tenga una herencia, tenía una herencia asegurada con un hijo a ella, ¿no? Entonces implicaba mucho detalle tener un hijo y era algo que estaba permitido hacer, ¿ya? Esto prácticamente era como un acto de misericordia, un acto de justicia que se le hacía a las mujeres, ¿no? Que ellas puedan tener un hijo para su vejez, ¿no? Y de igual manera asegurarse una herencia, porque ese hijo iba a heredar lo que le tocaba al padre, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Era un gran beneficio, ¿no? Entonces, así más o menos era la cuestión con esto, ¿no? Entonces, miren, Onán dice que Jehová se enoja con Onán, lo mata también, lo hace fallecer, no, le quita la vida, dice aquí, ¿no? Por malo. ¿Malo a qué se refiere? A que tal vez no le quiso dar un hijo a esa señora, malo a que fue egoísta con su hermano, malo de igual manera porque estaba evitando que nazca el futuro descendiente de la genealogía de Jesús. Hay muchas cosas que se pueden interpretar aquí, ¿no? Muy bien, ¿no? Y bueno, dice que Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, regresa a la casa de tu padre, le dice, ¿no? Perdón, hasta que crezca Sela, el último hijo que tenía él, el tercero. Sí. Bueno, a Sela le faltaba aproximadamente de dos años aproximadamente para que tenga la edad para casarse, aunque ya podía hacerlo, pero aquí vemos por qué no lo hizo. Porque dijo Judá, no sea que como sus hermanos también él muera, y se fue Tamar y moró en la casa de su padre, ¿no? Entonces mira, aquí Judá procede mal, hizo una injusticia con esa mujer, él tenía que proveerle un hijo, a ella estaba en ese deber. Pero le engañó, le dijo, ándate a la casa de tu padre y ya cuando mi hijo Sela tenga la edad, yo te caso con él y te va a dar un hijo, etcétera, etcétera. Pero todo era una mentira, realmente él no quería ya darle un hijo porque tenía miedo de que también él fallezca, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, ¿no?
Bueno, y pasaron muchos días. Dice que Judá se queda viudo, muere su esposa, ¿no? Y bueno, dice que Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnán, él y su amigo Ira, el adulamita, ¿no? Ahí tiene un amigo, por lo visto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Y bueno, dice que fue dado aviso a Tamar, ya había pasado el tiempo, ¿no? Se le había dado aviso a Tamar diciendo que su suegro iba a ese lugar a trasquilar las ovejas, etcétera, etcétera. Entonces dice que ella se quitó el luto y se hizo pasar, en pocas palabras, por una prostituta santa, que estaba al ser una prostituta de las que servían al Astarte, disculpen, Astarte. No puedo ver muy bien porque estoy de noche y el foco no alumbra mucho por lo visto, pero bueno, tengo que arreglar este problema. No, entonces miren, hace todo esto ella. ¿Por qué? Aquí viene la cuestión. Bueno, dice que ella se apartó del camino hacia ella. Bueno, a ver, me quedo. No, estoy mal. Me estoy adelantando. Dice, y cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, ¿no? Una prostituta dedicada al servicio de Astarte, ¿no? Porque ella había cubierto su rostro. Parece que estas prostitutas se cubrían el rostro, ¿no? Signo característico, ¿no? Bueno, dice que se apartó del camino hacia ella y le dijo, vamos, déjame ahora llegarme a ti, etcétera, etcétera. Dice que no sabía que era su nuera, ¿no? Ella le pregunta, ¿y qué me vas a dar? Él le promete un cabrito, que le iba a mandar un cabrito. Ella le dice, bueno, ¿qué me vas a dar de prenda? Y aquí viene algo importante también de la cultura. Dice que ella le pide el anillo. ¿Qué era el anillo? El anillo era la firma en la antigüedad. La gente que tenía grandes negocios, la gente de prestigio, la gente muy posesionada tenía un anillo. Entonces él cogían, bueno, no tengo ni un anillo yo, pero bueno, nunca me gustaron tampoco. Cogían con su anillo, con su sello particular. Entonces ellos cualquier documento lo firmaban, lo sellaban y listo, y se quedaba, ¿no? Eso hacía las personas que tenían ya bastantes posesiones, ¿no? Entonces ella le pide el anillo, le pide el cordón de su anillo. Entonces el anillo lo podían llevar en la mano o el anillo lo podían llevar colgado del cuello con un cordón, que este era el caso justamente, ¿no? Por eso se nombra al cordón y al anillo prácticamente, ¿no? Y tu bordón o tu bastón. Ahora el bastón también era muy característico porque en el bastón se ponían ciertos signos que identificaban el dueño de ese bastón, ¿no? Entonces le pidió objetos muy, 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 muy personales, como si a nosotros hoy en la actualidad nos pidieran nuestra cédula o nos pidieran nuestro celular. Les pongo un ejemplo tan práctico, ¿no? Oye, si quieres ya, pero déjame tu celular en prenda, ¿no? O déjame tu cédula o tu DNI o tu ID, como lo dirán tal vez en otros países, déjamelo en prenda, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nunca hemos dado un objeto personal en prenda por algo? Lo hemos hecho, ¿no? Entonces esto fue lo que hizo Judá, pero estaba dando objetos muy, muy personales. ¿Por qué? Porque el tipo se dejó llevar por la lujuria. O sea, dio cosas tan importantes, ¿no? Por estar con una mujer. Dice mucho de su carácter, dice muchísimo de su carácter, ¿no? Y bueno, dice que estuvieron juntos, entró en ella y dice que ella concibió, o sea, la dejó embarazada, ¿no? Bueno, dice que Judá con su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Se me fue. Bueno, con su amigo, dice que mandó el cabrito, mandó a entregar el cabrito. Y bueno, dice que llegó, no le encontró, les preguntó a los hombres de ese lugar si aquí, que la prostituta que estaba junto al pozo, etcétera, etcétera. Y ellos le dijeron, no, aquí no hay ninguna prostituta, aquí no hay prostitutas, me habían dicho, le dijeron, ¿no? Entonces, bueno, el versículo 23 dice que Judá se vio burlado, ¿no? Se vio burlado, ¿no? Y avergonzado porque fue burlado por una prostituta. Y ahora, también era importante esos objetos, ya que alguien podía aprovecharse de eso, del sello y todo eso, y falsificar algún documento, meterlo en algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él sí tenía afán para recuperar sus cosas, pero también se vio burlado por una prostituta. Entonces, para evitarse esa vergüenza, dijo, bueno, ¿sabes qué? Dejemos las cosas así como están, nada más. Y listo, no importa, dijo, pero sí importaba, la verdad. No, muy bien. Dice que al cabo de unos 3 meses a Judá le dijeron, mira, tu nuera ha fornicado, ¿no? Porque ella simbólicamente aún seguía casada con sus hijos, ¿no? O con su hijo.
Entonces él se enoja y dice, ¿sabes qué? Saquémosle y quemémosla, porque ha fornicado y bueno, etcétera, etcétera, porque ya tenía 3 meses de embarazo. Le llegó el informativo de que tenía 3 meses de embarazo. Y dice que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro. O sea, ya la fueron a quemar prácticamente, ¿no? Y ella dijo, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, ¿no? O sea, ella fue una mujer bastante astuta, pero obró sabiamente y justamente, ¿no? Que a pesar que tal vez lo engañó a Judá, fue prácticamente una cucharada de su propia medicina porque él había engañado a ella. Y ella siempre procedió bien, ¿no? Entonces ella coge y envía el anillo, el cordón y el bastón, ¿no? Entonces dice Judá, los reconoció y dijo, más justa que yo, ¿no? Ella ha obrado según su derecho, porque ella tenía derecho a tener un hijo, así sea de los hermanos o de él mismo, ¿no? Y dice que él nunca más la conoció, nunca más tuvo intimidad con ella, reconoció su culpa, se sintió culpable y la respetó. Vemos algo bueno en Judá después de todo, ¿no? Y bueno, dice que, bueno, aquí ya nos habla un poquito del parto y nos dice de que tuvo mellizos, ¿no? El primero se llama Fares, que se llama Abertura. ¿Por qué? Porque él iba a salir segundo. Bueno, dice la historia que primero salió la mano de uno. Dice que la partera cogió un cordoncito rojo y le puso en la manito para saber que era el primogénito, el primero. Pero dice que volvió a meter la mano y salió el otro. Salió Fares, ¿no? A quien se le llamó Fares, que significa abertura o brecha, porque se abrió camino, ¿no? Y al otro, el segundo, el que había sacado primero la mano, dice que se llamaba Sara. Dice que significa amanecer o significa brillando, ¿no? Tiene ese bonito significado, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos el paralelismo, perdón, el paralelismo. Tenemos el estudio del capítulo 39 de Génesis, del cual podemos también sacar muchas lecciones, ¿no? Y también hemos aprendido un poquito más del contexto de esta cultura. Y bueno, que también podemos aprender ciertos paralelismos de aquí. Bueno, tenemos a Judá. Judá se mete con una cananea, se va con una prostituta, y eso al pueblo de Israel le pasó, ¿no? Se prostituyó, se metió con política, hizo alianzas, varias veces fornicó con otras religiones. Hay muchos, si analizamos la vida de Judá, es prácticamente analizar la vida del pueblo de Israel y de los judíos en el tiempo de Jesús. Hay mucho paralelismo que se puede sacar de aquí, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con el capítulo 39 y el último. Y como dije, este video ha sido largo, pero se han sacado cosas buenas, ¿no? Yo creo que la verdad no valdría la pena estudiar tanto y callarse tantas cosas. Yo voy a tratar de compartirles todo lo que me salga, aunque los videos duren 4 horas, lo siento mucho, pero yo les voy a compartir todo lo que sé porque ustedes quieren aprender. Y esto es para la gente que quiere estudiar. Realmente estos videos son para gente que quiere estudiar y aprender de la palabra de Dios, sinceramente, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando a veces veía temas, y decía, uy, que dure 4 horas, decía yo, entre más dure mejor porque yo aprendo más. Yo era así. A veces veía videos y el predicador aceleraba la predica y decía, no, ¿por qué la aceleras? Sigue hablando, quiero aprender más. No, entonces yo espero que sea el deseo de todos ustedes también, ¿no? De que hable y de que no me calle tanto, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 39 y tenemos aquí bueno, valga la redundancia del versículo 1, dice, y José fue llevado a Egipto y Potifar, oficial de Faraón, ya vimos que Potifar era eunuco, de la guardia, varón egipcio, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado. ¿En qué precio lo compró Potifar? Debió haber sido un precio mayor, ya que eran negociantes. Si sus hermanos lo vendieron 20 monedas de plata, ellos tal vez lo vendieron a José en 30, tal vez, ¿no? En 40, 50, no sé. Pero debió haber sido un poquito más, obviamente, que el precio que le pagaron a sus hermanos, ¿no? Ahora miren, el versículo 2 nos da la clave de toda esta historia. Pero Jehová estaba con José. Señores, verán, a José le pasó de todo. De todo lo malo que le podía pasar, le pasó. Todo lo que podía salir mal, le salió mal. No, pero Jehová estaba con él. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos pasan cosas malas, terribles y horribles? Pero Dios está con nosotros. Dios puede de una desgracia hacer un verdadero milagro si confiamos como confió José.
José, a pesar de que fue esclavo, no se amargó. Le fue bien en la casa de Potifar. Pero Satanás no estaba contento. Lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel, ¿cómo se portó él? Se portó bien. ¿Y cómo le fue? Le fue de maravilla. Y cuando llegaron el panadero y el copero, ¿cómo se portó con ellos? Se portó bien. Y más adelante los recomendaron. Y así fue una escalinata, ¿no? De una maldición salió una bendición. De una maldición salió una otra bendición más grande. Y de una maldición más grande salió una super bendición, super más grande, ¿no? Así funcionaba. Pero ya les doy los comentarios del Espíritu de Profecía, que son imperdibles, son súper buenos respecto a la historia de José, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Jehová estaba con José y fue un varón próspero. O sea, le salían las cosas bien, en pocas palabras, ¿no? Le salían las cosas muy bien, más bien dicho, ¿ya? Y estaba en la casa de su señor, el egipcio, ¿no? Ahora, mire, aquí bueno, el versículo 3 dice, y vio su señor que Jehová estaba con él. Aquí vemos el reconocimiento de Potifar, de Dios. Ahora, mire, un buen cristiano, un verdadero cristiano, da un mensaje sin decir una sola palabra. Sí, sin decir una sola palabra, él da un gran mensaje. Su testimonio es vivo. Y la gente dice, yo quiero ser como él. ¿Cuál es su secreto? Fácil, él tiene a Dios, ¿no? Y José dio un gran ejemplo en Egipto. Fue un gran testimonio en Egipto, ¿no? Empezando por la casa de Potifar. Potifar reconoció que el Dios de José era un Dios verdadero, porque todo lo que José tocaba se convertía en oro prácticamente, ¿no? Por decir una palabra, ¿no? Prácticamente se convertía en oro, ¿no? Entonces él se daba cuenta que este chico estaba con Dios, el Dios de él era verdadero, ¿no? Seguimos, ¿no? Lo hizo mayordomo, lo puso sobre todo lo que tenía, le dio poder absoluto, fue prácticamente el segundo en su casa, fue un hijo, como leímos fue como un hijo para Potifar, como leímos en el Espíritu de Profecía. No, entonces dice que Dios bendijo a José y bendijo la casa completita de Potifar, bendijo el campo, bendijo todo lo que tenía, ¿no? Gracias a quién, a José. Este hombre fue bendito gracias a un hijo de Dios, ¿no? Muy bien. Dice que Potifar no se preocupaba de nada más de lo que comía. Entonces la gran preocupación. O sea, lo que trata de decir es que el tipo estaba de lo mejor, ¿no? La pasaba súper bien gracias a José. Gracias a que José era un súper administrador, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora aquí viene lo triste. La desgracia del pobre hombre, ¿no? Y dejó todo lo que tenía en mano de José y no se preocupaba de nada sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y leía ciertos comentarios y decía que José era prácticamente el rostro de un ángel. Era súper guapo, súper hermoso. Usando una palabra popular, era un papacito. Ya, entenderán las mujeres. Dice que tenía como el rostro de un ángel. Ciertos comentadores bíblicos daban a entender esto, que eso es más o menos lo que trataba de decir las palabras, ciertas historias, etcétera, etcétera. O sea, era súper guapo, cara, cuerpo y todo tenía él, ¿ya? Porque su mamá, acordémonos que su mamá también era muy hermosa, al punto de que Jacob se enamoró perdidamente, trabajó prácticamente 14 años por ella. Imagínense qué tan hermosa era para trabajar 14 años y esperarla 14 años. Oye, debió haber sido una reina de belleza, literalmente. Bueno, no fueron 14, bueno, trabajó 14 años, pero le esperó 7. Pero bueno, seguimos. Entonces miren, la mujer de Potifar se vuelve loca prácticamente por él. Y eso lo vemos en la historia, que realmente se volvió loca por él, ¿no? Y bueno, de aquí viene la seducción, le dice acuéstate conmigo. Y aquí dice algo muy interesante, José, les voy a leer, ¿no? Dice, y él no quiso y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. O más bien dicho, no tiene que preocuparse de nada en la casa, gracias a mí, ¿no? Ya he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Ahora miren lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primero que nada, él fue muy agradecido con Potifar, ya que lo adoptó prácticamente como un hijo, le dio privilegios como un hijo, lo quiso como un hijo. Y después se preocupó por Dios también, que fue su máxima preocupación. ¿Cómo voy a pecar contra Dios?
O sea, miren la integridad de este hombre. Yo me imagino que la esposa de Potifar no era fea. Debió haber sido una mujer también muy hermosa, muy atractiva, ¿ya? Pero él no vio el placer momentáneo, la satisfacción del instante, del momento, como muchos de nosotros lo hacemos a veces. Sea en la comida, sea en lo que vemos, sea en lo que vimos, sea en lo que olemos, sea en lo que probamos, sea en lo que tocamos, sea en lo que sea. A veces nosotros pensamos en el instante y no en las consecuencias. José no lo hizo quedar nunca mal a Dios. Nosotros, ¿cuántas veces le hacemos quedar mal a Dios? Es que es un ratito nomás, no pasa nada. Solo es una vez. No, señores, no hay excusa para el pecado. Si José lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, mis queridos hermanos. Aquí se alcanza la santificación y la perfección. Aquí, en carne de pecado, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo podría hacer este grande mal y pecaría contra mi Dios, ¿no? Bueno, y fue hablando ella, bueno, la acosaba prácticamente todos los días, lo acosaba: José, acóstate conmigo, José, acóstate conmigo, José, acóstate conmigo, ¿no? Pero él no le escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Más dicho, José se mantuvo firme en su decisión, firme, 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 ¿no? No se dio por un instante, ni por un instante, ni por un segundo. Ni siquiera dijo, bueno, más que se le voy a dar un beso para que se calme. No, no hizo nada de eso, ¿no? Bueno, y aquí viene la parte más trágica. Dice que sucedió, dice que un día, mira, posiblemente aquí la esposa de Potifar posiblemente ordenó todo para que se queden solos. Que más que seguro hizo eso, ¿no? Que más que seguro hizo eso, ¿no? Hizo el arreglo prácticamente para que se queden solos. Dice que ella lo asió o lo agarró del manto, ¿no? Diciéndole, rogándole, podríamos decir también, porque esto ya era demasiado: acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Ya, eso es lo que debemos de hacer cuando estamos en una tentación, sea la que sea, sea cual sea tu debilidad. Es como, por ejemplo, verán, yo conozco una vez hablaba con un ex drogadicto, y yo le decía, ellos vendían dulces vendían. Y le decía, ¿por qué no se viene? Le decía, en las fiestas de mi pueblo, le digo, ahí hay bastante gente. Él decía, nosotros no podemos venir en fiestas. Y yo le decía, ¿por qué? Lo que pasa es que me dice que en las fiestas es más fácil conseguir el producto, decía él. Entonces nosotros, verá, me decía, yo soy rehabilitado hace 10 años, me decía, pero siempre tienes el deseo, me decía él. O sea, imagínense, un tipo que llevaba 10 años de rehabilitado, aún sentía el deseo de las drogas. Entonces me dice, y es fácil conseguirlo. Entonces dice, uno se pone en tentación, decía. Entonces nosotros no podíamos hacer eso. Y yo me quedé pensando, ¿no? Ellos evitan la tentación, ¿no? Ahora nosotros evitamos la tentación o la buscamos. Si tú tienes una debilidad, sea la que sea, húyela. Húyela. Un decir, si tu debilidad es el alcohol, huye de tus amigos que beben. Si tu debilidad son las mujeres, huye de las mujeres. Y si te vas a enamorar, enamórate de una. Y concéntrate en esa y sé fiel a esa y punto, ¿ya? Listo. O sea, tenemos que saber vivir. Porque miren, hay límites, todo el mundo tiene límites. Y si uno cruza ese límite, ¿qué seguridad hay de que vas a poder volver fácilmente? Si es que vuelves. No lo hay. José no tomó esos riesgos, no lo hizo. Fue un hombre muy sabio. Él corrió del peligro. Y sobre todo pensó en hacer quedar bien a Dios. En eso pensó él. ¿Cómo voy a hacer este pecado contra mi Dios? ¿No? Y bueno, no. Él sale corriendo. La mujer de Potifar pierde el control. Habla con todos los siervos. Miren lo que me quiso hacer este esclavo, etcétera, etcétera. Me quiso violar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dice que ella se quedó con la túnica hasta que vino su esposo y le contó a su esposo, ¿no? Ya le contó toda la historia. Ahora dice, miren, dice, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Dice que Potifar se cabrió, ¿no? Se airó.
Pero la pregunta es, ¿con quién se airó? ¿Será que se airó con José o con la esposa de él? Ahora, más que seguro, es que él sabía que su esposa le estaba mintiendo. ¿Por qué? Primero que nada, José había probado ser un hombre íntegro al 100%. Había esa seguridad. Ya. Segundo, ¿por qué no lo mandó a matar? Potifar tenía mucho poder, lo podía acabar a José así, con un chasquido de dedos. Pero ¿por qué no lo mató? ¿Quiso violar a su esposa y no lo mata? Realmente Potifar muy difícilmente creo que creyó la versión de su propia esposa, ya que lo conocía a José muy bien, ¿no? Entonces el simple hecho de que no lo haya mandado a matar dice muchísimo. La verdad dice muchísimo. Muy bien, ¿no? Y dice que lo puso en la cárcel donde estaban los presos reales, ¿no? Ahora, aquí podemos ver cierta justicia que hubo por José, ¿no? Ya que no se lo condenó a muerte de manera inmediata, sino realmente se lo metieron en una cárcel a ver qué se hacía con él después, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el versículo 21 nos dice, pero Jehová estaba con José. Y mire, cuando es vendido a la casa de Potifar, ¿qué dice? Jehová estaba con José. Cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué se dice? Jehová estaba con José. Y vamos a ver qué pasa cuando llegue a Egipto. Creo que también seguía con José, ¿no? Entonces, miren, seguía con José. Ahora, miren, me estoy pasando un dato curioso que leí. Miren, hablando de los mantos. 2 veces una túnica le trajo problemas a José, ¿no? La primera vez, la túnica de José, la túnica de colores, se usa para cubrir el pecado de sus hermanos, ¿no? Ellos usaron la túnica para decir, digamos que se comió un animalito, se lo comió una bestia, y ya saben todo, ¿no? Y la otra vuelta fue para acusarlo a él de pecado, ¿no? De decir que supuestamente él había querido abusar de ella, ¿no? Entonces la túnica sirvió para los hermanos de José, sirvió para cubrir el pecado de ellos. Vuelta en Egipto, no la misma túnica, sino que una túnica de nuevo sirve vuelta para acusarlo de pecado, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. No. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, muy bien, lo metieron en la cárcel real. Jehová estaba con José. Dice que obtuvo gracia ante el carcelero. Y bueno, una vez más, José en un puesto de importancia. Lo vuelven a poner a administrar toda la cárcel, ¿no? Y dice que el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada. No se preocupaba absolutamente por nada porque José hacía todo y dice que Jehová lo prosperaba. Ahora, les voy a leer los comentarios del Espíritu de Profecía, que son imperdibles. Son un poquito largos, pero vale la pena leerlos, la verdad. Dice, las impresiones precoces fortalecieron su corazón. Dice, las impresiones precoces hechas por su mente, la de José, fortalecieron su corazón en la hora de la terrible tentación y le hicieron exclamar, ¿cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Miren, les explico esto. Dice, la niñez es la época cuando pueden hacerse las impresiones más duraderas. A mí me enseñaron a guardar el sábado desde niño, ¿ya? Y todos mis hermanos, de los cuales uno no asiste a la iglesia, digámoslo así, a pesar de eso, él guarda el sábado. Él se quedó con ese temor aquí, ¿no? No estará yendo a la iglesia, no tal vez está en los caminos de Dios al 100%, pero él dice, el sábado yo no trabajo. Y ha rechazado a veces muchas ofertas de trabajo por el sábado, a pesar de que no es un fiel guardador del sábado. Él se quedó aquí, el sábado no se trabaja. En nuestra niñez a nosotros nos enseñaron eso, ¿no? La niñez forja al hombre, señores. Forja al hombre, ¿no? Y así José tuvo una muy buena infancia, me refiero a una buena infancia en el sentido espiritual, y eso lo permitió ser el hombre fiel y temeroso de Dios que llegó a ser en Egipto, ¿no? Muy bien.
Las semillas sembradas en la infancia por una madre cuidadosa y temerosa de Dios se convierten en árboles de justicia que florecerán y darán fruto. Y las lecciones dadas por preceptos y ejemplo por padres temerosos de Dios, como el caso de José, producirán luego una abundante cosecha. Qué importante es que los hijos se críen con sus padres y que sus padres sean cristianos y que sus padres siempre, siempre les lleven a los caminos de Dios. Qué importante que es eso. Si no es así, miren, hoy la sociedad se está haciendo pedazos. El padre trabaja, la madre trabaja, el chico se cría con los abuelitos en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos se crían con alguien que a veces abusa de ellos o simplemente alguien que les enseña cosas malas, etcétera. O a veces no se crían con nadie. Se crían ellos solitos. Y por eso esta generación está hecho pedazos. Esta generación está hecho pedazos, la verdad. No hay padres que ya críen el temor de Dios a sus hijos. No lo hay. Les procuran dar todo lo de este mundo, pero nada de lo espiritual. Seguimos. Pocas tentaciones son más peligrosas o más fatales para los jóvenes que la tentación de la sensualidad, ¿no? Y si se cede ante ella, ninguna resultará tan decididamente ruinosa para el alma y el cuerpo por el tiempo y la eternidad, ¿no? Bueno, yo conocí amigos míos que eran santos, eran tan santos que tú podías coger una vela y ponérselas a sus pies y orarles, ¿ya? Así de santos eran. Me refiero a que eran buenos chicos, ¿ya? No vayan a interpretar mal mis palabras o mis expresiones. Pero lastimosamente, bueno, cuando se llevaban conmigo, santos. Y cuando por ahí se juntaron con otras amistades, algunos terminaron muertos, otros terminaron huidos hasta de la policía, otros terminaron suicidándose. Un desastre, un desastre, la verdad, ¿no? Ellos cruzaron el límite, ¿sí me entienden? Todo ser humano tiene un límite, no podemos cruzar ese límite. Ellos cruzaron el límite, muchos de ellos cruzaron el límite. Terminaron mal, lastimosamente, mis amigos. Pero terminaron mal. Y yo a muchos de ellos les di estudios bíblicos, que no, los bauticé en la iglesia, ni así se pudieron. Porque la salvación es una decisión. No garantiza nada. Miren, por ejemplo, ahorita. Bueno, estoy grabando este video el 9 de enero del año 2018. Ahorita está pasando un camporí en Brasil. Que eso no es un camporí, discúlpenme, eso... Disculpen la expresión, es una salvajada lo que está pasando allá, ¿no? No voy a entrar en detalles, hay ruido, música, tambores, juegos pirotécnicos, bulla. Eso es un concierto mundano, ¿ya? Y una vez hablaba con un padre y me decía, yo prefiero que mis hijos estén ahí antes que estén en el mundo. Eso es el mundo. Y con Dios no hay a medias. Así están en la iglesia, aunque no se llevan muy bien todos los programas de la iglesia, pero están en la iglesia. No, eso no vale, eso no sirve. Es todo o nada. Hay muchos padres que están esperando que sus hijos los eduque la iglesia, que sus hijos los eduque la institución en la que ellos están, estudiando. Puede ser una institución cristiana. A tus hijos no les va a criar nadie más que vos, ¿ya? Sus padres son los que crían a sus hijos. Los padres son los que crían a los hijos, ¿ya? Entonces, mire. Yo veía, ya mañana pasado, bueno, ayer, para los que están viendo este video, más bien dicho. Yo estoy grabando este video anteriormente, ¿no? Ayer compartí un video. Ayer o anteayer más o menos. Compartí un video que ya lo han de haber visto, los que me están siguiendo a diario, ¿no? Y solamente, no dije ni una sola palabra en ese video. Solamente puse citas del espíritu de profecía. ¿Ya? Que la profeta de Dios tiene más autoridad que Nelson Berru, se lo da seguro, ¿no? Entonces, pero, o sea, yo me pregunto cuando estaba viendo este video, dije, ¿cómo hay padres que pueden enviar a sus hijos a ese lugar? Si yo fuera papá, el último lugar que enviara a mi hijo es a ese lugar. El último lugar que yo enviara a mi hijo es a ese lugar. Es que es un camporí de la iglesia, pero mira las barbaridades que están haciendo ahí. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se manifiesta en ese tipo de lugares? Seguimos leyendo, ¿ya? ¿Dónde me quedé? Ya, ahí estamos. Dice,
Ya, la sensualidad, dice. El bienestar de todo su futuro está en la balanza, dependiendo de la decisión de un momento. José tranquilamente eleva los ojos al cielo en procura de ayuda. ¿A quién buscaba ayuda José? A Dios. Él estaba solito en Egipto. No tenía amigos, no tenía nada. Nada. ¿Ya? No tenía nadie. Yo, por ejemplo, yo paso solo. Sí, es verdad. Pero yo tengo al menos personas que me escriben y me dan ánimos. Al menos tengo eso. José no tenía ni siquiera eso, ¿no? Yo meditaba en mí, ¿no? Y decía, realmente José estaba solo. No tenía nadie, no tenía literalmente a nadie más que a Dios. Estaba prácticamente como Jesús en la tierra. Jesús, ¿a quién tenía? ¿A quién acudía Jesús por ayuda? A sus discípulos, que de vez en cuando querían destruir y hacer descender fuego en una ciudad. Esos amigos que tenía Jesús, ¿no? Él dependía de quién, de Jesús, de Dios. Jesús dependía absolutamente de Dios, porque los que estaban al lado no eran mejor que él, se los aseguro, ¿no? José, ¿de quién dependía absolutamente? Absolutamente de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Dónde me quedé? Bueno, el bienestar de todo su... Ya se leí. José tranquilamente... Ya, eso ya leí, ¿no? Se quita su vestimenta exterior, dejándola en manos de su tentadora, y mientras su vista brilla con firme resolución, en lugar de la pasión impía, exclama: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, que es lo que más le importaba. La victoria está ganada. Huye de la seductora. Está salvado. Huye de la... No se quedó, no hizo lo que hizo Eva, ponerse a discutir con la serpiente. No hizo lo que hizo Adán, dejarse llevar por la seducción de Eva. Él corrió de ahí. Fue a buscar a Cristo. La providencia prevalecerá sobre los artificios del enemigo. Dice: en medio de las trampas a las que todos están expuestos, se necesitan defensas fuertes y dignas de confianza, de las que se pueden depender. En este siglo corrupto, muchos tienen una provisión tan pequeña de la gracia de Dios. Tienen una sola provisión de aceite, ¿no? Cogiendo el paralelismo de las vírgenes, no tienen aceite extra, tienen solo una porción de aceite, que con frecuencia su defensa es derribada en el primer asalto y los cautiva las tremendas tentaciones. ¿Ya? El escudo de la gracia puede preservar a todos sin que estén rodeados por las influencias más corruptas. Mediante firmes principios y una confianza inmutable en Dios pueden brillar su virtud y nobleza de carácter. Miren, voy a leer esto de nuevo. Mediante firmes principios y una confianza inmutable en Dios puede brillar su virtud y nobleza de carácter. Y aun que estén rodeados por el mal, ninguna mancha debe quedar necesariamente sobre su virtud e integridad. Y si como en el caso de José sufren calumnia y falsas acusaciones, la providencia encauzará para el bien todos los artificios del enemigo. Escuchen. Y a su debido tiempo Dios los exaltará tanto más cuanto que por un tiempo estuvieren rebajados por una impía venganza, ¿no? Satanás nos puede tumbar. Dios nos levanta y nos pone en un pedestal. ¿Entienden? Así obra Dios con nosotros. Y el último comentario, el más importante para mí, dice: la fiel integridad de José lo llevó a la pérdida de su reputación y libertad. O sea, imagínense, lo acusaron de ser un violador prácticamente, ¿no? Y encima preso. Esta es la prueba más severa a la que están sometidos los virtuosos y temerosos de Dios. Que el vicio, escuchen, el vicio o la maldad parece prosperar, mientras la virtud, la honestidad, es hollada en el polvo, ¿no? Y es verdad, a veces nosotros nos indignamos. Y esas personas que son tan malas, ¿por qué les va tan bien? Y uno que hace tan bien, todo comienza a salirte mal. ¿No nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. La seductora estaba viviendo en la prosperidad como un modelo de virtuosa corrección, mientras que José, fiel a los principios, estaba bajo la envilecedora acusación del más repulsivo crimen, ¿no? La religión de José, escuchen, mantuvo la dulzura de su carácter. Miren, la religión de José mantuvo la dulzura de su carácter y su simpatía
con la humanidad firme y cálida a pesar de todas sus pruebas. A pesar de todas sus pruebas, él no perdió su carácter amoroso, su amabilidad, su paciencia, su bondad. No la perdió. Él no se indignó, no se frustró, no se cabrió. Él mantuvo su cristianismo a pesar de las duras pruebas, ¿no? Si sienten que no se los trata debidamente, hay quienes se vuelven agrios, poco generosos, ásperos y descorteses en sus palabras y comportamiento. Se hunden desanimados, llenos de odio y odiando a otros. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos pasa algo malo y queremos vengarnos? Yo hace un tiempito atrás cometí ese error, ¿no? Me quedé pensando y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es el actuar de un cristiano. A pesar del mucho daño que me habían hecho, no tenía que actuar así yo. Pero bueno, me retracté, pedí disculpas y listo. Y seguí mi camino, ¿no? Y no le guardo rencor a nada ni a nadie. No tenemos que hacerlo así. Oremos mejor por esas personas que tal vez nos han lastimado, por esas personas tal vez que nos lastiman aún, que hablan mal de nosotros, que nos tratan mal. Bueno, que etcétera, etcétera, etcétera. Mejor oremos por ellos, ¿no? Y no perdamos nuestra salvación por ellos. Porque si nosotros nos concentramos en esas personas que nos hacen mal, nos vamos a perder. Porque nos vamos a llenar de odio, de coraje, y bueno, de venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Se hunden desanimados, llenos de odio y odian a otros, pero José era cristiano. José era un verdadero cristiano, no de nombre, ¿no? Sino a la ley y al testimonio. Apenas entró en la vida de la prisión, puso en acción todo el brillo de la práctica de sus principios cristianos. Comenzó a hacerse útil para otros, ¿no? Se ocupó de las dificultades de sus compañeros de prisión. Fue alegre porque era un caballero cristiano. Los cristianos siempre estamos alegres, siempre, ¿no? Dios le estaba... Miren, aquí viene algo muy importante. Dice, Dios lo estaba preparando mediante esta disciplina para una posición de gran responsabilidad, honor y utilidad, y estuvo dispuesto a aprender, aceptó de buen grado las lecciones que el Señor quería enseñarles, aprendió a llevar el yugo en su juventud, aprendió a gobernar aprendiendo la obediencia, primero él mismo, se humilló y el Señor lo exaltó a un honor especial. Dice que Dios lo estaba preparando. Entre más grande es la prueba, entre más grande es el problema, es porque Dios te va a dar una gran recompensa. Ahora, si en lo poco, escúchame, si en lo poco le somos infieles, en lo mucho, ¿qué será? Entonces miren, Dios nos va poniendo pruebas y si las vencemos nos va a dar grandes recompensas. Él va puliendo nuestro carácter porque quiere hacer algo grande con nosotros. Pero la cuestión es, nosotros vamos a pasar esa prueba. Es como, por ejemplo, una vez tenía un amigo y me decía que quería trabajar conmigo, que le enseñe. Y yo le puse una prueba. Dije, hazme este trabajo, le dije, ¿no? Era algo de madera, me acuerdo. Y era algo sencillo. Un poco complicado, pero era sencillo. Entonces yo lo puse a prueba. Dije, si él lo logra hacer, le enseño, dije entre mí, ¿no? No estaba ni a la mitad y se cabrió y botó el martillo y dijo, yo no hago esta... Bueno. Y yo dije, si con eso te rendiste, ¿qué será si te pongo a hacer lo que hago yo? Me vas a tirar todo el trabajo y me vas a sacar el trabajo a medio, entre mí. Y no le enseñé nada, ¿no? Porque dije, sí, eso no pude hacer. Pero si él hubiera cogido y hubiera hecho un excelente trabajo, bueno, la historia hubiera sido otra, ¿no? Pero no lo hizo, no pasó la prueba. Con Dios es lo mismo, vamos a poner la prueba a vamos a ver si lo logra, ¿no? Es como yo siento que esto del año bíblico ha sido una prueba para mí. Si yo logro hacer el año bíblico, subir los 365 videos, bueno, no va a ser nada imposible hacer algo después, ¿ya? Pocas palabras. Pero todo siempre es con la ayuda de Dios, nunca se olviden de eso. El esfuerzo humano sin la ayuda de Dios no es nada más que vanidad. Seguimos, ¿no?
Ya dice, el papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión fue lo que lo elevó finalmente a la prosperidad y el honor. Miren, salió del abismo a la luz. Dios tenía el propósito de que se fogueara por medio de las tentaciones, de que se purificara por medio de las tentaciones, la adversidad y las penalidades, a fin de prepararlo para ocupar un puesto encumbrado. Dios le hizo pasar lo más duro posible que él podía soportar, para que él, cuando esté arriba, miren, cuando uno tiene poco, aprecia lo mucho, ¿sí me entienden? ¿Ya? Por ejemplo, yo fui criado en la pobreza. Yo aprecio lo que es el trabajito, yo aprecio el techo que tengo, yo aprecio todo. Yo fui criado en la pobreza. Entonces, yo aprecio cada una de esas cosas. Pero alguien que nunca fue criado en la pobreza, que nació en cuna de oro, esos no aprecian lo que es $1, ¿ya? Porque todo siempre lo tuvieron gratis, ¿no? Entonces, miren, nosotros apreciamos las bendiciones cuando hemos estado en momentos difíciles, ¿no? Y Dios lo hace así, en pocas palabras. Hay muchas cosas, mucho significado tienen las pruebas, ¿no? Y las pruebas realmente nos purifican para cuando Dios nos dé esa recompensa, no nos corrompamos, no nos crezcamos, no nos engrandezcamos, etcétera, etcétera. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Han sido 3 capítulos interesantes, he aprendido algunas cosas. La historia de José es muy interesante y la vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. El día de mañana continuamos con 3 capítulos o 4 capítulos más. No sé, no he visto. Tengo por ahí perdido el cronograma. Pero bueno, entonces ahí está en pantalla una vez más mi información de contacto. Disculpen la largura de este video, pero si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien. Y si voy a comentarlo, quiero comentar todo lo que sé, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, gracias a todos por sus palabras, sus mensajes. No les puedo responder, se me hace imposible, pero yo los leo y gracias, les agradezco infinitamente. De igual manera, a las personas que me apoyan, que me están apoyando para que me dé más tiempo, gracias, que si no fuera por ellos, sinceramente sería imposible. Yo pensaba sinceramente solo subir hasta enero, el año bíblico, y después más que sea mandar en audios. Pero hay gente que me dijo, hermano, tienes que hacer el año bíblico. Me dijeron así. Entonces ya me pusieron en aprietos ahí. Y bueno, y el apoyo y todo lo que se ha recibido y todos los ánimos. La verdad, me he decidido hacer estos 365 videos con la ayuda de Dios si es que se puede, ¿no? Y yo creo que sí, Dios sí quiere que lo haga. Entonces, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.